Cuando son las 3 de la madrugada en Tel Aviv y las 3:30 en Teherán, les doy la bienvenida a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump reiteró su ultimátum de 2 semanas para decidir si Estados Unidos participa directamente o no en el conflicto entre Israel e Irán. El presidente estadounidense además aseguró que no será el viejo continente el encargado de lograr un acuerdo, al tiempo que el canciller iraní se reunió con sus pares europeos en Ginebra. En Colombia, la reforma laboral está a un paso de convertirse en ley. Las cámaras del Congreso lograron conciliar el texto de la iniciativa y ahora falta la firma del presidente Gustavo Petro, impulsor de la reforma, con la que la jornada nocturna no empezará a las 9 de la noche, sino a las 7, entre otros cambios. En Panamá fueron suspendidos algunos derechos constitucionales. A partir de este viernes y por 5 días tendrá efecto la medida en la provincia de Bocas del Toro después de que negocios y oficinas gubernamentales fueran saqueadas y cuando se cumplen casi 2 meses de protestas contra la reforma de pensiones. Por segunda vez en esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó públicamente las declaraciones de su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, sobre el programa nuclear iraní. Ampliamos en directo de 100 minutos. Y ya transcurrió una semana desde que el premier israelí Benjamin Netanyahu abrió un nuevo frente de guerra atacando a Irán. 8 días en los que el gobierno israelí ha ido modificando su discurso sobre el objetivo de la ofensiva. Jornada tras jornada en la que hemos estado y seguimos estando a la expectativa de si Donald Trump embarca a Estados Unidos en una nueva guerra en Medio Oriente y de cómo lo defiende. Por eso, en una semana en el mundo, nos preguntamos cuál es el objetivo real de Tel Aviv, qué sorpresa Washington tendrá en su decisión y qué harán los iraníes. Iniciamos hablando de Medio Oriente, donde la escalada en el conflicto entre Israel e Irán inicia su 9º día. Irán acordó este viernes con Reino Unido y la Unión Europea mantener una vía de diálogo en medio de la guerra con Israel tras las conversaciones de este viernes con el canciller iraní en Ginebra, Suiza. Una vía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acepta, al tiempo que reitera un plazo de 2 semanas para la rendición incondicional de Irán a su supuesto programa nuclear. Teherán, por su parte, afirma que no habrá conversaciones con Washington hasta que Israel detenga sus bombardeos. Todos los detalles los tiene Samuel Salgado Castro en el siguiente informe. Europa busca evitar una mayor escalada entre Irán e Israel y avanzar en las negociaciones sobre el tema nuclear iraní. Así quedó consignado en una declaración conjunta de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania. En Ginebra se reunieron con su par iraní, Abbas Araghchi. Hoy las conversaciones que tuvimos con Irán se centraron en que la escalada regional no beneficia a nadie y por eso debemos mantener abiertas las conversaciones con Teherán. Hasta el momento la puerta al diálogo solo estará abierta con los europeos, señala Araghchi. Irán está dispuesto a considerar la diplomacia una vez más, pero esto una vez se detenga la agresión y el agresor rinda cuentas por los crímenes cometidos. En este sentido, dejé rotundamente claro que la capacidad de defensa de Irán no es negociable. Una premisa que el presidente estadounidense, principal aliado de Israel, Donald Trump, no acepta. Irán no quiere hablar con Europa, quiere hablar con nosotros, así que Europa no podrá ayudar en esto. Trump cree que la solución para el conflicto entre Israel e Irán es la rendición incondicional de la República Islámica al asunto nuclear y le dio un plazo de 2 semanas. También es renuente a confiar en las intenciones nucleares de Teherán, incluso contradiciendo a su propia secretaria de inteligencia. Bueno, entonces mi comunidad de inteligencia se equivoca. ¿Quién dijo eso en la comunidad de inteligencia? Irán afirma que su programa nuclear es pacífico y siempre ha estado bajo las salvaguardias y la supervisión del OIEA. El Organismo Internacional de Energía Atómica reiteró este viernes que no hay ninguna prueba tangible de que exista un programa o un plan de Irán para fabricar un arma nuclear.
En tanto, se cumplió ya una semana desde que Israel e Irán intensificaron sus ataques. Cuando la escalada ya entra en su 9º día de intensos bombardeos, las cifras indican decenas de civiles muertos y también heridos. Mientras en paralelo, como veíamos anteriormente, en estos días la comunidad internacional redobla sus esfuerzos para intentar detener esta escalada. Veamos a continuación. Una semana que empeoró el panorama en la región. Medio Oriente ve crecer la escalada entre Israel e Irán, dos países que han intensificado sus enfrentamientos desde que Israel decidió atacar la Franja de Gaza. Pero el día 13 de junio estalló la escalada que nadie quería. Desde entonces el balance de víctimas mortales por parte de Teherán es de más de 600, mientras Tel Aviv contabilizó al menos 24. Ataques israelíes que abarcan desde objetivos militares a gran escala a quirúrgicos. Irán ha visto su cúpula militar reducido por unos ataques donde el Mossad ha jugado un papel clave. Y la venganza vino en forma de miles de proyectiles lanzados en varios puntos de Israel. Algunos de ellos dieron en el blanco, incluso a objetivos civiles, lo que vuelve a poner en entredicho el sistema de defensa israelí. En los despachos, la comunidad internacional pide contención. C'est pourquoi, depuis plusieurs jours, la France a une voix claire. Desde hace varios días, Francia ha hablado con la voz clara y sencilla. En primer lugar, nada justifica los ataques contra infraestructuras energéticas y poblaciones civiles. Nada. Y en segundo lugar, es esencial dar prioridad a una vuelta a las negociaciones de fondo, que incluyen la nuclear para pasar al enriquecimiento cero. Pero cumbres como la del viernes en Ginebra quieren ejercer de extintor. Nuestras instalaciones nucleares pacíficas también han sido atacadas a pesar de que están bajo la supervisión total de la OIEA y a pesar de que atacar dichas instalaciones es absolutamente prohibido por el derecho internacional. Los ataques de Israel contra instalaciones nucleares son graves crímenes de guerra, dado también el peligro de catástrofes medioambientales y sanitarias como consecuencia de fugas radiológicas. Mientras Israel mantiene como principal objetivo el de acabar con el programa nuclear iraní y la supuesta carrera por lograr obtener un arma atómica. Y en varios países de Oriente se desarrollan protestas de apoyo a Irán. Miles de yemeníes se congregaron en Saná para expresar su solidaridad con la República Islámica, que declaró que no abordaría el futuro de su programa nuclear mientras estuviera bajo ataque israelí. En Líbano el escenario fue similar, con una concentración que le siguió a la oración del viernes en los suburbios del sur de Beirut y en Sidón. Y los iraquíes en Bagdad y Basora, principalmente partidarios del clérigo chií iraquí Moqtada al-Sadr, protestaron también en rechazo de la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu, que sigue amenazando con mayor inestabilidad a nivel regional. Ahí las imágenes. En otro frente de guerra que mantiene activo Israel, el ejército de Tel Aviv mató este viernes a al menos otros 60 palestinos, 31 de ellos mientras intentaban conseguir alimentos e insumos al sur de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, según informó la autoridad sanitaria local. Mientras tanto, UNICEF advirtió en Ginebra que niños podrían comenzar a morir de sed debido a la sequía que se avecina en el enclave palestino provocada por el bloqueo de Israel del agua. La agencia también informó de un aumento del 50% en el número de niños de 6 meses a 5 años que son ingresados para tratamiento por desnutrición entre abril y el mes de mayo. Gaza se enfrenta a lo que equivaldría a una sequía provocada por el hombre. Los sistemas de agua están colapsando. Sin embargo, como esto es provocado por el hombre, se puede detener. Ninguno de estos problemas es logístico ni técnico. Son políticos. La negación se ha convertido en política. Si hay voluntad política, la crisis del agua se aliviará de la noche a la mañana. El combustible permitiría que el agua fluyera de cientos de pozos subterráneos y se restableciera el suministro en un día, pero el tiempo se agota. En noticias de la guerra en Ucrania, Moscú y Kiev completaron el viernes una nueva ronda de intercambio de prisioneros. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los liberados en el canje habían permanecido durante más de 2 años en cautiverio y fueron capturados en varias zonas de la línea del frente. Por otra parte, el mandatario ruso Vladimir Putin, durante el Foro Económico de San Petersburgo, también se refirió a la ofensiva que lleva a cabo en el país vecino, afirmando que sus tropas avanzan a diario en terreno ucraniano y que se le hace necesario crear zonas de amortiguamiento para contener a las tropas de Kiev y específicamente tras su incursión en Kursk.
El ejército ruso avanza cada día en todas direcciones, a lo largo de la línea del frente. Miren lo que ha hecho, ha entrado en nuestra región de Kursk. Al final, como dijimos, los expulsamos de allí, pero empezaron a crearnos amenazas a lo largo de la frontera con Ucrania, en otras 2 regiones vecinas. ¿Cuál fue el resultado? Ya tenían escasez de personal. Nos vemos obligados a crear zonas de seguridad a lo largo de las fronteras en muchas zonas, y ellos tienen que trasladar allí sus fuerzas armadas, que ya son insuficientes en las zonas de combate clave. Ahora en noticias de Eurasia, el viernes hubo una reunión inédita entre el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esto como parte de los esfuerzos de los 2 países iniciados en 2021 para poder normalizar los lazos diplomáticos tras las disputas históricas y la alianza del país otomano con Azerbaiyán. Se espera que el encuentro pueda favorecer el camino hacia una posible reapertura de la frontera conjunta cerrada desde 1993 por Ankara durante el conflicto en la región del Nagorno-Karabaj. Y ahora vamos con información de la región latinoamericana. Luego de haber sido conciliada por ambas cámaras del Congreso de Colombia, se aprobó finalmente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y está a un paso de convertirse en ley. El mandatario celebró el paso dado por el legislativo y dijo que derogaría su convocatoria a una consulta popular, aunque no descartó abrir la vía a una constituyente. Veamos los detalles en el informe de Manuela Cano. Es el desenlace que buscaba Gustavo Petro. Después de una larga trama legislativa, el Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno. Ocurrió luego de una conciliación por parte del Senado y la Cámara de Representantes, y ahora deberá ser firmada por el presidente. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo. Con ese mensaje, Petro confirmó que anularía la consulta popular que había convocado por decreto, un acto que había encendido la polémica en Colombia. Sin embargo, adelantó que su gobierno buscará entregar una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de 2026. En cuanto a la reforma laboral, aunque tuvo algunas modificaciones respecto a la original presentada por Petro, mantuvo la mayoría de las propuestas del presidente. Entre las más destacadas están la extensión de la jornada nocturna. Actualmente se cuenta desde las 9 de la noche y con la reforma pasará a contarse desde las 7 de la noche. Desde esa hora y hasta las 6 de la mañana, los trabajadores tendrán un recargo salarial del 35%. Además, los recargos por trabajar domingos y festivos aumentarán del 75% al 100%, algo que se hará de manera progresiva. Otra cuestión que había generado un intenso debate en el Congreso eran los contratos de los estudiantes del SENA, la principal entidad de formación técnica y tecnológica del país. En el texto final se aprobó que tengan aportes pensionales, primas, cesantías y vacaciones, entre otros. La oposición había rechazado la reforma, asegurando que afectaría en mayor medida a las microempresas y que aumentaría el trabajo informal. Sin embargo, se trata de una de las victorias más importantes para Petro, junto con su reforma tributaria y pensional. El mandatario llegó a la presidencia con una agenda progresista. Por ahora no ha logrado avanzar con sus reformas a la salud y a la educación. De Colombia vamos a Panamá, donde el gobierno de José Raúl Mulino suspendió temporalmente y a partir de este viernes algunos derechos constitucionales en la provincia occidental de Bocas del Toro. Esta decisión ocurrió horas después de que negocios y oficinas gubernamentales fueran saqueadas tras cerca de 2 meses de protestas y bloqueos de carreteras por la reforma de pensiones. La medida aplicará inicialmente por 5 días. Nos amplía desde Ciudad de Panamá nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. Panamá cumple casi 2 meses de protestas desde que el gremio de educadores anunció un paro indefinido que reiteraron este viernes que continuará. En diversos puntos del país, grupos han intentado bloquear las vías, pero han sido dispersados por la fuerza pública. En la provincia de Bocas del Toro, donde ha sido permanente sí el cierre de las vías y donde se pensaba que la situación iba a cambiar luego del acuerdo al que llegó la Asamblea Nacional de Diputados con el sindicato de bananeros. Las protestas recrudecieron este jueves y derivaron en actos vandálicos que afectaron el aeropuerto de la localidad, comercios e incluso oficinas de la empresa Chiquita Brands, según reportan medios locales. Este viernes el Ejecutivo panameño ha decretado
decretado un estado de urgencia y ha suspendido las garantías constitucionales para tratar de restablecer el orden público. Todo esto también en el marco de declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en las que advertía que no iba a refrendar un cambio de la ley 462, la ley que modificó la seguridad social del país, si esta pasaba por la Asamblea Nacional. Recordemos que esta ley es una de las razones por las cuales se mantiene el descontento social en Panamá. En Estados Unidos, Mahmoud Khalil, el activista pro-palestino detenido por liderar las protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia, fue finalmente liberado en la tarde de este viernes, luego de que la justicia ordenara su puesta en libertad horas antes, y durante la audiencia el juez aseguró que hay algo de cierto en la tesis de los abogados de la defensa que indicaron que su detención fue en represalia por sus posturas políticas. Ahora no se descarta todavía su deportación. Y en México, Eric, el huracán que impactó el jueves como categoría 3 al sur del país y se degradó a tormenta tropical, causó hasta el momento la muerte de 2 personas. Se trata de un menor de edad que fue arrastrado por un arroyo en el estado de Guerrero cuando su madre lo llevaba en brazos e intentó cruzarlo. Y de un hombre en el estado de Oaxaca que murió electrocutado cuando ayudaba en la remoción de escombros. También se registraron daños materiales en los estados sureños donde casas y comercios se derrumbaron y calles se inundaron. En contexto global, es hora de Directo DC. En este espacio revisaremos en profundidad las noticias de Estados Unidos y para ello conectamos con Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buena noche. Una vez más, el presidente Donald Trump desacreditó a su jefa de inteligencia, Tulsi Gabbard. ¿Qué está pasando al interior de la administración Trump para poder entender esto? Hola Elena, pues lo que sucede es que el presidente está convencido de que Irán está a punto de obtener un arma nuclear, pero en marzo su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, había testificado ante el Comité de Inteligencia del Senado que Irán no estaba construyendo actualmente en ese momento, en la actualidad, un arma nuclear, pero que si los responsables de la toma de decisiones en Irán estaban presionando para que esto se hiciera. Y adicionalmente en esta comparecencia dijo que la caída del régimen sirio y lo que consideraba el debilitamiento de Hezbollah estaban también impulsando a Irán a reenfocar su posición en el mundo. Y justamente la semana pasada y esta semana, Gabbard había publicado en su perfil de X que había élites políticas que estaban fomentando las tensiones entre las potencias nucleares y, según ella decía, están dejando al mundo al borde de una guerra nuclear. Según ha trascendido, esta publicación molestó al presidente Donald Trump porque ya también hemos visto durante esta segunda administración que no le gusta que haya personas que hagan parte de ella que pareciera que no estén en la misma línea, que no estén coordinados con el mensaje general de unión que está tratando de mandar desde la Casa Blanca en comparación con su primer mandato. Pero justamente este viernes él mismo rompió este frente unido y públicamente dijo que Gabbard estaba equivocada. Y hay que recordar, de hecho, que ella es una de las más férreas defensoras de que Estados Unidos debe mantenerse al margen de los conflictos en el extranjero, junto con el vicepresidente J.D. Vance. Pero Trump también ha dicho que no le importaba lo que ella dijera, en lo que representa un giro, un cambio en el tono en cómo se refería a ella, que lo apoyó en campaña, que recordemos ella era demócrata y le dio su apoyo a Trump, mientras él justamente estaba prometiendo traer estabilidad al mundo y alejar a Estados Unidos de estos conflictos. También hay que decir que distintos informes de inteligencia decían que hacía falta entre 1 año y 8 meses para que Irán desarrollara un arma nuclear, pero según el presidente que estaría diciendo que se está inclinando a lanzar este ataque, él justamente está advirtiendo que Teherán está muy cerca de lograr conseguir este objetivo. Dicho esto, Natalia, en tanto los demócratas intentan entrar en las discusiones sobre precisamente si Estados Unidos debe o no implicarse directamente en un conflicto en Medio Oriente y atacar a Irán en apoyo a Israel. ¿Bajo qué argumento el partido opositor está intentando ingresar?
Bueno, el líder de la minoría en el Senado, Hakeem Jeffries, está recordándole justamente tanto al presidente como a todos los congresistas y al público estadounidense que, según la Constitución, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, y dijo justamente que debía enfocarse más bien en un esfuerzo de diplomacia agresiva para realmente terminar en un acuerdo que detenga definitivamente el programa nuclear de Irán. Lo que podemos ver también es que esto es un intento un poco forzado también de entrar en esta conversación en este momento, ya que sí, si bien es cierto que la Constitución, para equilibrar los poderes en Estados Unidos, establece que es el Congreso el que puede declarar la guerra, sí la Constitución también incluye que el presidente tiene la autoridad para ordenar el uso y el despliegue de las fuerzas militares según lo considere, para defender a Estados Unidos o también para defender sus intereses nacionales. Esto está estipulado en la Constitución. Y de hecho también en el pasado varios presidentes, ya sean republicanos o demócratas, han desplegado fuerzas estadounidenses y han autorizado ataques militares sin que sean estos necesariamente autorizados por el Congreso en varias oportunidades. Lo que sí hay que decir es que esta autoridad del Congreso para declarar la guerra no ha sido utilizada, según algunos expertos que consultamos, como una interpretación de que sea un requerimiento o una autorización para cada una de las acciones militares que decida tomar un presidente. Y lo que también vemos es que los demócratas están de alguna manera perdiendo otra oportunidad para enfocar la preocupación y tomarse la vocería de esta preocupación de los estadounidenses, que incluso está reflejada en el seno de algunos seguidores más férreos de Donald Trump, del movimiento Make America Great Again, que están en contra justamente de que Estados Unidos entre en un conflicto extranjero, y lo que podrían hacer justamente sería reunir estos esfuerzos y tomar esta vocería. De hecho, ya hay algunos legisladores que han firmado una petición para que sí sea necesario que el Congreso deba autorizar estas acciones, y hasta el momento tiene la firma de al menos 37 legisladores los que estarían apoyando esta resolución bipartidista en la Cámara de Representantes. Natalia Cabrera, como siempre, muchísimas gracias. Desde Washington, D.C. ahí están pues las divisiones dentro del Partido Republicano, pero también dentro del movimiento MAGA. Y así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Rosa Pérez Masdeu y una semana en el mundo. Hasta la próxima.